Saludos estudiantes de hidráulica básica. Continuando con el tema de orificios, vamos a hacer una descripción de los orificios más comunes, los cuales pues vamos a asumir un poco a continuación. Bueno, vamos a comenzar con los orificios hidráulicamente pequeños y de pared delgada. Los orificios que cumplen con estas dos características deben de cumplir. En primer lugar, diremos que un orificio es pequeño si la carga que permite el flujo es muy grande. Desde aquí, bueno, vamos a usar este signo matemático de que es bastante grande con respecto al diámetro por donde está saliendo el líquido. ¿Qué tan grande? Bueno, como una medida práctica podemos decir un orden de 10 veces la magnitud de H con respecto al diámetro de la abertura para poder considerar lo que trabaja como orificio pequeño. Aquí debemos de tener en cuenta que esto guarda relevancia porque esta carga hidráulica debe ser representativa de la velocidad del flujo que hay en este punto. Luego entonces, mientras esa carga H sea muy grande y podemos plantear que en esta abertura hay una distancia muy pequeña, pues podríamos considerar como representativa esa carga hidráulica. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, pared delgada, quiere decir que la apertura del orificio es biselada, así como está aquí indicado, lo cual promueve la formación de la vena contracta que habíamos comentado en el video anterior. Otro aspecto que es importante observar es que la carga hidráulica en ocasiones va a estar únicamente definida como el desnivel que hay desde este eje hasta el nivel del agua, pero también recuerden que por el teorema de Bernoulli la carga hidráulica se puede componer de tres partes, en este caso de posición que hay con respecto a este punto, pero también pudiera existir el caso de que hay una presión actuando arriba. De hecho, hay una presión siempre actuando arriba, que es la presión atmosférica, pero pudiera darse el caso también de un depósito con aire presurizado. De hecho, los sistemas hidroneumáticos funcionan bajo este principio. Vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Yo les pido que por favor ustedes lo realicen y lo comenten. Y bueno, si llegaran a tener alguna duda, bueno, háganmelo saber por favor vía mensaje de Eminus. Calcular el gasto de un orificio en el cual la abertura del orificio es de 1 pulgada y drena un tanque así como se indica. Bueno, aquí tenemos la ecuación del orificio, coeficiente de descarga por el área del orificio por raíz de 2GH. En este caso, H es igual a Z únicamente la distancia y el área, bueno, pues hay que calcularlo en las unidades correspondientes. Yo aquí estoy poniendo 0.0254, me refiero a metros, es 1 pulgada, la equivalencia de 1 pulgada es esta en metros, hay que cuidar aquí, ser congruentes con las unidades, eso tenemos que tener mucho cuidado porque luego nos da los resultados en otras magnitudes, órdenes de magnitudes. Recuerden que el coeficiente de descarga es igual al coeficiente de contracción por el coeficiente de velocidad. Bien, continuando con la descripción, ahora hablaremos de los orificios grandes. En los orificios grandes, H o la carga hidráulica no es tan grande respecto a la apertura del orificio. Podemos decir que un orificio es grande en el sentido de que el orden de magnitud es muy parecido. Habíamos hablado de un valor de 10 aquí con respecto a 10 veces, no 10 metros, 10 veces H con respecto a esta abertura. Sin embargo, no necesariamente tiene que cumplirse eso estrictamente. Aquí lo que debemos de observar es que el orificio se comportará como grande cuando haya claramente una diferencia entre las distintas líneas de corriente que está experimentando el flujo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, las partículas de líquido que se encuentren en esta zona pues tienen una mayor distancia desde la superficie libre hasta donde ya se encuentren, por tanto tendrán más carga hidráulica y desarrollarán una mayor velocidad. Las partículas líquidas que están acá arriba pues tienen una menor cantidad de carga hidráulica, entonces su velocidad será diferente. Aquí ya no se cumplen las condiciones para calcular directamente con un solo valor de H la ecuación general del orificio. En el libro de Gilberto Sotelo Ávila pueden encontrar cómo calcular este tipo de orificio grande. En ocasiones puede pasar que a lo mejor esta H se reduce tanto que ya aquí llega a haber una apertura
o más bien llega a haber un vano en el que pues el nivel del agua se equilibra, bueno, llega a estar casi al mismo nivel, reduciendo la apertura del orificio. Ahí ya el orificio ya no se comporta como orificio, se comporta como vertedor. Los vertedores, bueno, son un tema que veremos más adelante. Otro tipo de orificios que podemos encontrar son los sumergidos, que son como los que se indican acá, en donde, bueno, tenemos dos depósitos que están comunicados por esta apertura, en donde, bueno, la carga hidráulica H va a quedar definida únicamente por el desnivel entre estos dos espejos de agua. Claro, considerando que a lo mejor no haya presión adicional. Aquí estamos considerando que en este punto y en este otro la presión atmosférica es la única que está actuando, pero pudiera darse el caso que también pudiera haber aire presurizado en esta zona y esto afectaría un poco el valor de delta H. Otros son los parcialmente sumergidos. Aquí se trata de indicar, básicamente aquí lo que tenemos es que una parte del orificio se comporta como descarga libre y el otro se comporta como parcialmente sumergido. Aquí el procedimiento de cálculo pues requeriría dividir en dos el flujo, de tal forma que un área representativa cumple con una cierta carga H1 y la otra con la sumergencia completa. Hasta aquí hemos comentado orificios que son de pared delgada, que cumplen el biselado en la apertura y que promueven la formación de la vena contracta. Pero también hay casos en donde tenemos orificios con pared gruesa, como son los que se indican acá. ¿Qué pasa en esos orificios? Bueno, básicamente el fenómeno de vena contracta se da y se crean estas zonas de flujo muerto, por así decirlo, pero más adelante hay una reincorporación de tal forma que la vena líquida pues recupera de alguna manera la apertura. No quiere decir que es el mismo valor, pero recupera esta apertura. Ahora, los orificios de pared gruesa son más comunes de los que pudiéramos pensar. De hecho, hidráulicamente son más los que vamos a utilizar que los de pared delgada. Los de pared delgada se usan más en estudios de laboratorio y los de pared gruesa pues se plantean más en la práctica. Aquí hay 4 ejemplos diferentes de orificios de pared gruesa, porque es importante saber qué es pared gruesa, pared delgada y qué características tienen con respecto al flujo. Bueno, porque recuerden que el gasto del orificio es dependiente de la carga hidráulica, pero también del coeficiente de descarga. Y los coeficientes de descarga son muy diferentes dependiendo del tipo de orificio. En este caso, bueno, tenemos un orificio reentrante, en el cual una parte del mismo está dentro del depósito. Acá tenemos un orificio convergente, es decir, promueve que las líneas de flujo se concentren. Acá tenemos un orificio abocinado, que a mí me gustaría llamarlo más bien hidrodinámico, porque reduce las pérdidas de energía y puede que genere un coeficiente de descarga de mejor desempeño que estos otros. Y uno que es divergente, que pues básicamente lo que promueve pues es la apertura del flujo, que diverjan distintos valores. En el libro de Sotelo podrán encontrar tablas para poder calcular este coeficiente de descarga. Y bueno, ya para concluir este tema de orificios, vamos a hablar ahora de los orificios de carga variable. Para ello vamos a considerar este depósito en el cual se le ha hecho un orificio en la parte inferior, de tal manera que pues empieza a vaciar el mismo depósito. En este tipo de problemas, para poder calcular el gasto, pues usamos el mismo razonamiento para los orificios de pared delgada. Bueno, si es que llegara a cumplir, pero la ecuación general se sigue cumpliendo. El gasto para un determinado nivel X, cualquier nivel X, es el coeficiente de descarga que debe cumplir con las características propias del orificio, sea pared delgada, pared gruesa, el área del orificio, por raíz de 2 veces la aceleración de la gravedad por X. Esta X es propiamente la carga hidráulica. Ahora, en un orificio de carga variable, lo que estamos experimentando es un descenso del nivel y por tanto un descenso en el valor de la carga hidráulica. ¿Qué es lo que esperaríamos? Bueno, que pues para una carga hidráulica HA, con respecto a una carga hidráulica HE, pues acá tengamos un gasto de mayores dimensiones que este otro. ¿Por qué? Bueno, pues el área no está cambiando. El coeficiente de descarga podemos plantear que es sensiblemente similar. La aceleración de la gravedad no va a variar. Lo único que está variando es X, en este caso H. Y para un valor mayor de H, pues un mayor gasto. Para el cálculo de
estos orificios de carga variable muchas veces es de interés definir el tiempo que tarda, por ejemplo, de este nivel inicial llegar a este otro nivel que quisiéramos evaluar. Para obtener eso, mediante la integración de la ecuación correspondiente, se llega a este resultado. Si les interesa el procedimiento, lo pueden checar nuevamente en el libro de Gilberto Sotelo Ávila de Hidráulica General. Y hay que aplicar esta ecuación en donde el tiempo, lo que nos dice es esto, el tiempo transcurrido entre el nivel A hasta el nivel E, es decir, el tiempo que tarda de este nivel a este otro, será igual a 2 veces la resta de estos cocientes. El volumen que tiene el tanque entre el gasto, cuando el nivel estaba en A, menos el volumen que va a tener el tanque al nivel deseado entre el gasto en ese nivel. Esto nos lo va a dar en segundos, aquí hay que ser nada más congruentes con las unidades. Metros cúbicos por segundo, metros cúbicos por segundo, y el resultado nos lo da en segundos. Y bueno, para ejercitar estos conocimientos, por favor, calculen el siguiente ejercicio. Tenemos que, hay que calcular el tiempo de vaciado de este depósito, que es un cilindro y que cuenta con las dimensiones indicadas. Vamos a simplificarlo de tal manera, bueno, pues que vamos a manejar un coeficiente de descarga de 0.6. ¿Sí? Bien, pues de esta manera concluimos el tema correspondiente a orificios. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.